La ciencia no conoce país porque el conocimiento permanece en la humanidad y es la antorcha que ilumina el mundo. De Luis Pasteus. Buenas tardes, tenemos el agrado de presentarles el tema de investigación, tasas de infecciones y supervivencias de la enfermedad COVID-19 en los estudiantes de radiología e imágenes del grupo 2 de 18 a 20 años, en la sede de San Salvador de la Universidad Dr. Andrés Bello, del 2020 al 2022. Mi grupo de investigación está conformado por Sofía Portillo, Susi Hernández, Paola Inglés, Alexander Tejada, Jenny Surio, Adriana Vázquez y su servidor Luis Cruz. La enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2 fue declarada una emergencia de salud pública internacional en enero del 2020. La enfermedad se caracteriza por síntomas respiratorios, pero puede variar en gravedad, que van de leves a severos y afectar a personas de todas las edades. En El Salvador se implementaron varias medidas para contener la propagación del virus, incluyendo la cuarentena y el distanciamiento social, para poderlo controlar y que de esta manera afecte lo menos posible a la población. Esta investigación menciona las dificultades y limitaciones y la recopilación de información sobre casos del COVID-19, así como las medidas tomadas por el gobierno, como la suspensión de pagos de servicios públicos y la transferencia en efectivo para ayudar a las personas afectadas económicamente. Se tiene como objetivo principal identificar la tasa de infecciones y supervivencia del COVID-19 en estudiantes de radiología e imágenes en la Universidad Dr. Andrés Bello. Se menciona como objetivo específico cómo categorizar casos confirmados según grupos hectáreos y se establecen almacenes y limitaciones del estudio. Además, se proporciona información sobre las definiciones de casos sospechosos, contactos cercanos y casos confirmados, así como factores de riesgos asociados con la enfermedad. Se proporciona un texto detallado sobre la situación del COVID-19 en El Salvador, un enfoque específico en estudiantes de radiología e imágenes en la universidad local, descubriendo los síntomas, las medidas tomadas y por el gobierno y los objetivos del estudio mencionado. Yo les voy a explicar un poco de cómo fue que surgió la enfermedad del COVID-19. Para la fecha del 31 de diciembre del 2019, en Wuhan, China, alrededor de unas 27 personas habían sido diagnosticadas con síntomas respiratorios muy agudos de origen desconocido. Para la fecha del 7 de enero del 2020, las autoridades sanitarias chinas dan a conocer que esta nueva enfermedad era de la misma familia de los coronavirus. En un principio, esta enfermedad, como era desconocido, rápidamente dio paso a contagiarse a otros países del mundo, siendo así llamándola una de las mayores crisis sanitarias de todos los tiempos. Y en nuestro país, el Ministerio de Salud, al darse cuenta de esta enfermedad, se dio a la obligación de implementar medidas de seguridad para resguardar la vida de los salvadoreños. Una de ellas fue poner en cuarentena a todo el país. Uno de los síntomas del COVID-19 son dolores de cabeza, dolor del cuerpo, dificultad para respirar, pérdida de olfato y del gusto, tos y congestión nasal. Estos síntomas dependerán según del sistema inmune de cada persona. Y también, aparte de esos síntomas, también puede llegar a casos extremos como la muerte. Estos síntomas pueden aparecer después de 2 a 14 días de haber sido expuesto a este virus. Una de las pruebas más comunes para detectar si una persona tiene coronavirus son la prueba de PCR y prueba de antígeno. Nuestro alcance es redactar un informe con datos confiables sobre los contagios de COVID-19 en los estudiantes de la Universidad Dr. Andrés Bello. Asimismo, tener un censo con la supervivencia del COVID-19 en los estudiantes
con la finalidad de tener un recuento de este y qué tan difícil fue. Como limitaciones tenemos dificultad para proporcionar información a la comunidad, falta de información en los contagios seleccionados, falta de prueba COVID-19 cuando se creyó estar activo con este virus y carecer de información de parte de los estudiantes al no querer proporcionar información de cómo fue su proceso mediante esta enfermedad. Nuestra hipótesis general es que entre más estudiantes se realizaban la prueba COVID-19, más aumentaban los casos confirmados. Nuestra hipótesis específica es que el COVID-19 dejó como secuelas psicológicas el estrés, el pánico y la angustia. Nuestra hipótesis nula es que toda persona, niños, jóvenes y personas mayores, fueron contagiados de este virus, se hayan hecho la prueba de diagnóstico o no. Nuestro diseño metodológico se basó en un tipo de estudio exploratorio, ya que no se contaba con información suficiente, ya que este era nuevo. Nuestra población es de 18 a 20 años. Nuestra muestra son los estudiantes de licenciatura en Radiología e Imágenes del ciclo 1 2023 en la Universidad Dr. Andrés Bello en la sede de San Salvador. Nuestro método fue cuantitativo y nuestra técnica fue una encuesta online. En nuestros resultados encontramos que entre los estudiantes encuestados que se contagiaron de COVID-19, el 45.7% son de género masculino y el 54.3% son de género femenino, mientras que la mayoría de los contagios ocurrieron en el género femenino, la mayoría de recontagios se dieron en el género masculino. Los que residen en el departamento de Cuscatlán conforman 2.85%, al igual que los de La Paz, que son el 2.85%, los de La Libertad son el 11.4% y por último los de San Salvador, los cuales conforman el 82.85%. Si los clasificamos por su grupo etario, el 49% tiene 18 años, el 26% tiene 19 años y el otro 26% restante tiene 20 años. Así también la encuesta refleja que la mayoría asegura no haber experimentado los síntomas de la enfermedad: fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, pérdida del gusto y olfato o dolor en las articulaciones. En cuanto a la cantidad de familiares contagiados y fallecidos a causa de COVID-19 en los hogares de los encuestados, se encontró que a pesar de que en la mayoría de estos hubo 2, 3 y 4 infectados, el número de fallecidos bajó, ya que las cifras que más se repitieron fue de 1 a 2. Referente al proceso de curación y vacunación de los estudiantes, se observó que el 85.7% pasó el contagio en su casa y el tipo de tratamiento que el 54.3% recibió no fue brindado por profesionales de la salud, sino casero. En el proceso post-sanación a la enfermedad del COVID-19, la mayoría de estudiantes solo se aplicó 2 vacunas y el 37% asegura haber presentado secuelas de la enfermedad. Como grupo hacemos una invitación a la Universidad Dr. Andrés Bello, a los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud y a todas las personas interesadas en el tema que sigan investigando sobre esta enfermedad para así poder seguir llevando una continuidad del tema y saber cómo va evolucionando. Nos trajo muchas consecuencias con ella, ya que fue un nuevo desafío y no se sabía ciencia cierta cómo sobrellevarla. Recomendamos a la población que siga considerando las medidas de bioseguridad para así poder prevenir otras enfermedades virales.